Saludos especiales de parte de la Academia Dominicana de la Historia. Es la continuación de la celebración del 90 aniversario de su fundación. ¿Aló? Hoy tenemos un evento muy especial porque se trata de la puesta en circulación de la obra La Reconquista de Santo Domingo y la Solidaridad de Puerto Rico, 1808-1809, de la autoría del historiador puertorriqueño Francisco Moscoso, pero como ustedes ya pueden deducir por el apellido de nuestro invitado especial, es una persona muy ligada a la República Dominicana. Él ha escrito algunos trabajos en la revista Clio de la Academia y siempre recuerdo que en aquellos famosos congresos dominicanos de historia que coordinaba la siempre recordada doña Vilma Benzo de Ferrer, Francisco Moscoso y su esposa Lisette siempre acudían a la invitación de doña Vilma. Quiero también recalcar en esta oportunidad que la Academia Puertorriqueña de la Historia en este año está estrenando un nuevo presidente, que lo es el doctor Jorge Rodríguez Beruf, quien por problemas técnicos no ha podido por el momento estar con nosotros, pero esperamos que en el transcurso del evento él pueda conectarse y después pueda también participar. En caso que no pueda, quiero pedirle que lo excusen porque ha sido... Mira, ahí apareció. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, decía que es un evento especial porque con la nueva presidencia del doctor Jorge Rodríguez Beruf en la Academia Puertorriqueña de la Historia, hemos querido reanudar o reactivar los vínculos de hermandad y de colaboración y cooperación que deben existir entre la Academia Puertorriqueña de la Historia y la Academia Dominicana de la Historia. La pandemia nos frustró porque eso estaba en agenda a final del 2019, realizar encuentros periódicos, tanto en San Juan de Puerto Rico como en Santo Domingo, que puedan venir historiadores puertorriqueños a nuestra academia a eventos e igual puedan asistir a Puerto Rico historiadores dominicanos. Está, yo no sé si está Rodríguez Beruf conectado. Sí. Bueno, vamos a empezar con usted. No se preocupe, que esto es también un poco humano, que no es tan técnico. Permítame presentar de manera formal al doctor Jorge Rodríguez Beruf. Es doctor en ciencia política por la Universidad de York, Inglaterra, título que obtuvo en julio de 1979 con una mención especial por el Centro de Altos Estudios. En la Universidad de Puerto Rico obtuvo su bachelor en ciencia política en junio de 1968, graduándose magna cum laude. Es catedrático o fue retirado del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Es autor de varias publicaciones en inglés y en español
voy a hacer mención de las publicadas en español, como la titulada Las Memorias de Leahy, los relatos del almirante William D. Leahy, no sé si así se pronuncia, sobre su gobernación de Puerto Rico 1939-1940, publicada por la Fundación Luis Muñoz Marín de San Juan en el 2002. En el 1988 publicó la obra Política Militar y Dominación, Puerto Rico en el contexto latinoamericano, edición que hizo la editorial Huracán. Con José Bolívar Fresnada es editor de 2 libros sobre Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad trabaja sobre el concepto de estudios generales y la Guerra Fría. También es autor de la obra Los militares y el poder, un ensayo sobre la doctrina militar en el Perú, 1948-1968. Con mucha complacencia me permito dejarlos con el presidente de la Academia Puertorriqueña de la Historia, el doctor Jorge Rodríguez Berú. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí. Antes que nada, quiero excusarme que tuve un pequeño problema al conectarme, como a veces ocurre con esta tecnología. Pero para mí es un placer y un honor estar esta noche comentando el libro del colega Francisco Moscoso sobre la Reconquista y el papel de la relación de Puerto Rico con la República Dominicana en todo ese proceso. Quiero felicitar a la Academia Dominicana de la Historia por esta iniciativa de buscar vínculos y de promover el trabajo académico de puertorriqueños como Francisco Moscoso, que buscan, como esta obra hace, explorar históricamente cuáles han sido esos hilos que han atado la historia dominicana y la puertorriqueña, no solo en este momento, en esta coyuntura de principios del siglo XIX, sino a través de toda la historia. Aún desde la prehistoria caribeña, nuestras sociedades han estado relacionadas muy estrechamente. Además, quiero mencionar que esta no es la primera vez que ustedes auspician una obra de un historiador puertorriqueño. Hay que reconocer que anteriormente publicaron la obra de Humberto García, de Azúcar y Poder en el Caribe, una obra también sumamente importante. Y ya estamos en la ruta de tratar de continuar reproduciendo este tipo de esfuerzos tan valiosos como la publicación de este libro. Quiero hacer un comentario sobre la obra que la he terminado de leer hace poco. La he disfrutado mucho porque esta es una historia que deseaba conocer, porque mucho se ha hablado del papel del regimiento fijo en la Reconquista en Santo Domingo, y se ha hablado también del papel de Ramón Power en esa lucha, pero yo no había leído ninguna obra
que reconstruyera de una manera meticulosa y basado en fuentes documentales y en fuentes secundarias abundantes este capítulo de la historia dominicana y de la historia puertorriqueña, como lo hace Francisco Moscoso. Yo creo que él ha escrito una historia fascinante que se ubica como un capítulo de lo que los historiadores llamamos las revoluciones atlánticas, un capítulo que tuvo que ver con este espacio caribeño que ocupa la Española y Puerto Rico, y otras sociedades, porque también en este proceso estuvo involucrado Cuba, estuvo involucrado Venezuela. El momento en que ocurre esto es un momento en que el mundo, digamos, el sistema internacional se había convertido en un sistema bipolar donde las dos potencias principales eran Gran Bretaña y Francia. Y España, por la declinación de su poder, que casi lleva a la disolución de su imperio, se había convertido en un socio menor de Francia en el conflicto, hasta el punto de que a través del llamado Príncipe de la Paz, como explica Moscoso, cede la isla de la Española completa a Francia. Y además, en sus memorias, el Príncipe de la Paz dice que esto ha sido el logro más grande que ha hecho, es decir, entregar una colonia tan importante del Imperio Español. También como antecedente a esta guerra que describe Moscoso, hay que mencionar la crisis del poder francés en Saint-Domingue, en el lado francés de la isla, por el poder que había desarrollado hasta 1802 Toussaint Louverture, que yo creo que es uno de los actores de esta historia que nos ha entregado Moscoso, porque ese poder del Estado haitiano está ahí siempre presente en estos conflictos que van a ocurrir del lado llamado lado español de la isla. También en ese sentido, la derrota de De Klerk en 1802 es un antecedente a la crisis que después va a sufrir el poder francés cuando es derrotada a manos de las fuerzas criollas dirigidas por Sánchez, y también derrotada por el poder militar de España y de Gran Bretaña. Así que un poco la República Dominicana se convierte en un microcosmos de las luchas mundiales y además de las luchas de los actores locales, nacionales que estaban surgiendo en aquel momento. Yo he tomado nota he tratado de identificar algunos de esos actores que aparecen en la obra de Moscoso. Ya mencioné el Estado haitiano.
Por otro lado estaba España a través del gobernador Toribio Montes en Puerto Rico, utilizando a recursos militares puertorriqueños para intervenir en la guerra de la Reconquista. También estaba Francia, representada por Ferrand y por otros militares franceses. Las autoridades jamaiquinas, británicas jamaiquinas, que siguieron jugando un papel militar importante, sobre todo al final, cuando se da la toma de la ciudad de Santo Domingo. Estaban también los criollos dominicanos como un actor central en lo que describe Moscoso en las luchas que se van a dar a través de, sobre todo bajo el liderato de Sánchez Ramírez, llevando a la batalla de Palo Hincado y luego a el asedio de la ciudad y el asedio y el bloqueo naval de la ciudad de Santo Domingo hasta la derrota final y en la rendición de los franceses. Y también, y quiero destacar, porque este es uno de los aspectos más interesantes del libro, el papel de la inmigración dominicana en Puerto Rico, que fue muy importante. Moscoso describe cómo se va a dar una gran migración dominicana a raíz de los conflictos en la isla, y sobre todo esa migración se va a concentrar en el área de Mayagüez, Aguadilla y Cabo Rojo, que va a establecer una relación bastante estrecha y duradera, ¿verdad? Porque es una relación que existe todavía entre esa región oeste de Puerto Rico y Santo Domingo y luego la República Dominicana. Me parece que lo que ha hecho Francisco Moscoso en una escritura que también quiero destacar, que esta obra está escrita de una manera muy amena, muy fácil de leer, y yo quiero reconocer lo que ha hecho Moscoso en ese sentido, porque no hay que escribir de manera obtusa para que una obra de historia sea importante. Yo creo que las obras de historia deben llegar a un público amplio y no hay razón para escribirla de una manera de que se haga difícil su lectura. Así que yo he encontrado la obra muy fácil de leer, muy interesante, con muchos datos que desconocía y que son tremendamente iluminadores sobre la relación entre Puerto Rico y la República Dominicana. Digamos, la manera en que está construida la obra, podemos ver por un lado el escenario internacional amplio en que se desarrollan estos procesos y por el otro lado el plano local que involucra a las poblaciones y a los actores de Santo Domingo y de Puerto Rico, a los sectores criollos, a los exilados, a los oficiales criollos en el ejército español o en la flota, como en el caso de la flota que envía a Toribio Montes al asedio de Santo Domingo. Así que
Me parece que la hora nos da la ocasión para felicitar a Francisco Moscoso y invitar a que se lea este trabajo tan importante. Y si quieren hacer algún comentario, con mucho gusto. Luego, doctor, muchas gracias por su palabra. Doctor Gracias. Rodríguez Berú. Voy ahora a presentar a nuestro siguiente panelista, expositor, que lo es el doctor Frank Moya Pons. Frank Moya Pons se graduó de licenciado en filosofía en 1966 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luego realizó estudios de posgrado en las universidades de Georgetown y Woodrow Wilson International Center for Scholars, ambas en Washington, y posteriormente en Columbia University de la ciudad de Nueva York, donde obtuvo el título de doctor en historia. Ha sido profesor durante mucho tiempo de historia de Santo Domingo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago, de historia latinoamericana en la Universidad de Columbia y de historia del Caribe en la Universidad de la Florida en Gainesville. Ha publicado más de 40 obras. Lógicamente, no voy a abusar de su paciencia, pero sí quiero destacar sus obras más importantes en el campo de la historia. Su primera obra, La Española en el siglo XVI, fue publicada en 1971 y hace apenas unos días, el día 9, hicimos un evento para conmemorar los 50 años de esa obra, que es algo que no se ve todos los días, que un autor pueda ver la celebración de un hijo de él, un libro que cumple 50 años. Después publicó en 1972 La dominación haitiana. En 1973, La vida escandalosa en Santo Domingo en los siglos XVII y XVIII. En 1974, La historia colonial de Santo Domingo. En 1977, el Manual de Historia Dominicana, que lleva varias reediciones corregidas y ampliadas y más de 15 reimpresiones. En 1985, publicó con Manuel Moreno Frajinals, un historiador cubano ya fallecido, y Stanley Engerman, un historiador norteamericano, la obra, y traduzco al español, Esclavitud y trabajo libre en el Caribe hispanoparlante. En 1986 publicó su obra El pasado dominicano, y en 1987 fue publicada en España su obra La Española en el siglo XVI con el título Después de Colón, Trabajo, Sociedad y Política en la Economía del Oro, 1493-1520. Tiene varias obras también ligadas a los recursos naturales de la República Dominicana y a la legislación sobre el tema, porque del 2000 al 2004 él fue en lo que entonces era la Secretaría de Medio Ambiente. En 1907 publicó su Historia del Caribe, History of the Caribbean, con una versión en español que se publicó con el título de Historia del Caribe, Azúcar y Plantación en el Mundo Atlántico. En el 2008 publicó la otra Historia Dominicana. En el 2016, El oro en la historia dominicana. En el 2017, Otras miradas a la historia dominicana. Y en el 2018, Rica, 500 años de historia dominicana, que es una historia empresarial. Es miembro de número de nuestra academia
y también miembro de número y fundador del Instituto Dominicano de Genealogía, entre otras instituciones de carácter histórica y académica. De manera que los dejo con el doctor Frank Moya Pons. Muchas gracias, licenciado José Checheco. Queridos colegas y amigos, Francisco Moscoso, a quien sus amigos llamamos Pancho, ha publicado 2 importantes libros en este último año. El más reciente es este, que nos ocupa, acerca de la ayuda puertorriqueña al esfuerzo de reconquista de la colonia española de Santo Domingo en 1508 y 1509. Pero hay otro que me complace mencionar, anterior, fechado el año pasado, pero circulando ahora en este año 2021, que trata acerca del hato o el latifundio ganadero y el mercantilismo en Puerto Rico en los siglos XVI al XVIII. Una obra que debería servir de modelo a los historiadores dominicanos que se interesen en la historia del hato, de la hacienda ganadera, sobre todo en el periodo colonial. He querido mencionar ese otro título para señalar que el profesor Moscoso es un historiador muy activo, que se mantiene ocupado todo el tiempo explorando nuevos temas de la historia de la isla, de su isla natal, así como de las demás Antillas. Antes de comenzar este evento, estuvimos conversando por vía virtual y él nos confesó que acaba de terminar 2 libros más que serán publicados próximamente. Por ello, y por la amistad académica que nos une, me siento muy complacido por haber sido seleccionado por el presidente de nuestra Academia Dominicana de la Historia, el licenciado José Checheco, para presentar ante ustedes este nuevo producto de la curiosidad y de la maestría investigativa del profesor Moscoso, a la cual ya se refirió el doctor Rodríguez Beruf. Esta nueva obra nos trae una síntesis renovada del proceso de la reconquista de Santo Domingo realizada bajo el liderazgo del hacendado Juan Sánchez Ramírez, quien, al enterarse de las protestas nacionalistas acaecidas en Madrid en mayo de 1808 contra la invasión napoleónica a España, tomó la decisión de organizar un levantamiento militar para expulsar a las tropas francesas que gobernaban la parte oriental de la isla de Santo Domingo desde 1802. Los recursos con que contaba Sánchez Ramírez para emprender tan atrevida acción eran muy limitados, debido a la pobreza, a la escasez de la población también. Para entonces, más de la mitad de la población dominico-española había emigrado para no verse gobernada por los franceses, a quienes España había cedido su colonia más antigua en América mediante el Tratado de Basilea, que ustedes saben que fue firmado en 1795. Juan Sánchez Ramírez era uno de los dominico-españoles que se habían exilado a Puerto Rico. Allí estableció cierta comunicación con el gobernador de la isla, de esa isla, Toribio Montes, y son esas relaciones uno de los focos más interesantes de este libro, porque no fueron relaciones fáciles. Para sustentar su narración, y este es uno de los aportes del libro, descubrir las dificultades alzas y bajas de la relación Sánchez Ramírez-Toribio Montes. Para sustentar su narración, Moscoso utiliza numerosas fuentes primarias, muchas de ellas ya publicadas, pero muy poco utilizadas. Son de particular interés las cartas del gobernador español Joaquín García Moreno, más la abundante documentación oficial española de la época, incluyendo los numerosos documentos sobre la Reconquista, publicados y anotados por los secundos historiadores Fray Cipriano de Utrera y Emilio Rodríguez de Morici, las correspondencias, las cartas del mismo Toribio Montes y las crónicas militares francesas de Lemonnier de la Fosse y Gilbert Guillermin,
que documentaron desde su perspectiva el proceso de la reconquista. Valiéndose de esa copiosa documentación, Moscoso realiza una valiosa síntesis de la situación de la antigua colonia española durante la dominación francesa, esto es, de 1802 a 1809. Una síntesis que muestra el estado de la economía, la situación demográfica, el impacto de la masiva emigración hacia Venezuela, hacia Cuba y Puerto Rico, y las obligadas, pero como decía, no siempre cómodas, relaciones entre Juan Sánchez Ramírez y Toribio Montes. En la primera parte de su obra, Moscoso reconstruye en detalle la articulación de la conspiración de Sánchez Ramírez, desde que éste recibió las noticias del levantamiento madrileño de mayo de 1808 hasta desembocar en la célebre batalla de Palo Hincado y más tarde en la rendición de los franceses en julio de 1809. Moscoso detalla la carta que el gobernador de Puerto Rico envió a principios de agosto de 1808 al gobernador de Santo Domingo, general Luis Ferrán, comunicándole la declaración de guerra de la Junta Suprema de Sevilla a Francia, lo cual tomó de sorpresa al francés, y a partir de ahí Moscoso va siguiendo los pasos de Sánchez Ramírez y las negociaciones de este con el gobernador de Puerto Rico, con el objeto de obtener ayuda en hombres, armas y pertrechos para armar el ejército que debía enfrentar a los franceses. Para documentar el inicio de esas actividades, nuestro autor rescata un documento poco conocido que se tituló El Manifiesto a los Emigrados de la isla de Puerto Rico, a los emigrados dominico-españoles, ¿se entiende? En el cual Juan Sánchez Ramírez les dice que él recibió las noticias del levantamiento de Madrid, las recibió el 7 de agosto y que eso fue a su regreso a Santo Domingo, se lo comunicaron allá, y aquí palabras de Sánchez Ramírez, que cita Moscoso: desde ese momento me dediqué a despertar en el ánimo de los naturales, dormidos y confiados españoles, procurando electrizar a unos y a otros, para unirlos a su causa que tenía como meta sacudir el yugo de los franceses y que la isla de Santo Domingo vuelva a su dueño y que nuestra religión católica vuelva a su antiguo esplendor. Fin de la cita. A partir de entonces, muchos de ustedes lo saben, lo estudiamos en la escuela, en la universidad, en los textos de historia dominicana, Sánchez Ramírez se mantuvo en contacto tanto con los emigrados dominico-españoles residentes en Mayagüez y otros puntos de la vecina isla, como con el gobernador Montes. Este gobernador estaba tan interesado como Sánchez Ramírez en expulsar a los franceses de Santo Domingo, pero por motivos diversos. Y de inmediato destacó agentes suyos en la región sur de la isla de Santo Domingo que le sirvieran de informantes. Moscoso dice que Montes, y aquí cito a Moscoso, empujaba su propia agenda de protagonismo, pues quería figurar ante la Junta Suprema de Sevilla como el reconquistador, dirigiendo las operaciones militares sentados en su escritorio en el Palacio de Santa Catalina, es decir, desde la fortaleza de San Juan de Puerto Rico. Fin de la cita. Esos agentes, los primeros, Cristóbal Huber Franco y Salvador Félix, no perdieron tiempo y reclutaron a un productor de café en la región de Azua llamado Ciriaco Ramírez, de quien hablaremos más adelante varias veces, a quien le hicieron creer que él podía convertirse en el líder de la rebelión, contando con el apoyo del gobernador de Puerto Rico. Ambos, Félix y Huber, llegaron hasta contactar al presidente de Haití para conseguir de este una promesa de ayuda en pertrechos militares. A partir de ese momento, Moscoso va reconstruyendo una historia de paradójicas intrigas fomentadas por el propio Toribio Montes contra Sánchez Ramírez, al tiempo que se veía obligado a reconocer
el liderazgo de Sánchez Ramírez y no podía evitar pasarle refuerzos en hombres, armas y pertrechos. Simultáneamente, grupos de dominicanos residentes en Borinquen allegaban donativos para enviar dinero contante y sonante a Sánchez Ramírez, llegando en una ocasión a reunir y remitirle la suma de 18,000 pesos, que era una suma considerable entonces. En cuanto a la ayuda de Montes al movimiento de la Reconquista, que Moscoso estudia en detalle, él dice, y aquí otra vez cito a Moscoso, que las armas y demás pertrechos militares a los que el gobernador Montes dio permiso para enviar a los patriotas no llegaron gratis. Los donativos de migrantes eran una garantía a manera de fianza para la transacción económica pactada con el mandatario de Puerto Rico. A cambio de apoyo militar, Sánchez Ramírez tuvo que suministrarle varios cargamentos de caoba para ser vendidos en San Juan a favor de la Real Hacienda de Puerto Rico. Con esa y otras ayudas en camino, Sánchez Ramírez se trasladó el 1 de noviembre de 1808 al puerto de Yuma para recibir un cargamento, dice Moscoso, de nuevo lo citamos, de 400 fusiles y municiones conducidos por la flotilla del teniente Espino, que debía retornar a Puerto Rico, esa flotilla, con piezas de caoba, porque esa era la orden del gobernador Toribio Montes. Como quiera que fuese, ayudado ya con esas armas y refuerzos, una semana más tarde, el 7 de noviembre, libró Sánchez Ramírez la famosa batalla de Palo Hincado en las cercanías de El Ceibo. Moscoso describe los detalles de esa batalla que resultó en la derrota de los franceses y la muerte de Ferrán. Y para explicar a continuación las dificultades que tuvo que enfrentar Sánchez Ramírez entre esa fecha y el 11 de julio del año siguiente, intentando desalojar a los franceses que quedaron atrincherados dentro de las murallas de la ciudad de Santo Domingo y resistieron durante esos 8 meses un implacable cerco de las fuerzas de Sánchez Ramírez. Durante ese periodo, el puerto de Santo Domingo fue bloqueado intermitentemente por naves de guerra británicas procedentes de Jamaica y por una flotilla puertorriqueña comandada por el teniente Ramón Power, acerca de la cual hay ya varios estudios realizados en Puerto Rico. Yo creo que Arturo Morales Carrión escribió una pequeña monografía o un artículo académico sobre la presencia de Ramón Power en Santo Domingo. Creo que fue así. Entre los obstáculos mencionados, Moscoso menciona las acciones erosionantes de los agentes de Toribio Montes, en particular de Uber y Ciriaco Ramírez. Menciona también la rivalidad creciente entre Sánchez Ramírez y el gobernador Montes, pues este último quería arrebatarle al patriota dominico-español el liderazgo del movimiento y la gloria de la victoria. De esa rivalidad, los historiadores dominicanos hablan muy poco o muy superficialmente y se abstienen por desconocimiento de mencionar la actitud sediciosa de los agentes de Montes, aun cuando Sánchez Ramírez sí las menciona esas dificultades en su diario y consigna su existencia o la existencia de un movimiento, comillas, tumultuario de Uber y Ciriaco, que al mismo tiempo que estaban agitando y conspirando, estafaban a los propios vecinos dominicanos exigiéndoles contribuciones con el pretexto de la guerra. Yo creo que esta es una de las partes más novedosas y necesarias del libro, porque Moscoso con gran agudeza esclarece el papel conspirativo y sedicioso de Ciriaco Ramírez y su comparte, y no vacila en responsabilizar a Montes, tal como lo hizo el teniente Power en aquellos mismos días, cuando, y aquí citamos a Moscoso, refiriéndose a Power, cuando Power reprochó a Montes haber promovido otras operaciones militares fuera de sintonía con las fuerzas comandadas por Sánchez Ramírez, que a su entender esas operaciones militares fueron la causa principal
de los partidos y rivalidades que han estado a punto de hacer fallar la empresa de Santo Domingo. Palabras de Power. Power señaló las acciones de los agentes de Montes, que las acciones de los agentes de Montes estuvieron, otra vez palabras de él, próximas a romper los lazos de paz y declarar una guerra abierta a don Juan Sánchez Ramírez. Llegado a este lugar de su narración, Francisco Moscoso hace un alto para realizar una revisión historiográfica que corrige un supuesto atributo o mentalidad independentista de Ciriaco Ramírez, Félix y Hubert, aun cuando su papel de agentes del gobierno colonial puertorriqueño era incontestable, un papel incontestablemente colonialista. Dice Moscoso, y aquí cito a Moscoso de principio a fin, desde otra perspectiva, el historiador Roberto Casá, a pesar de observar que Félix y Hubert eran agentes de Montes, ha escrito, cita al doctor Casá, que hay indicios de que los dirigentes de este contingente inicial de la guerra antifrancesa enunciaron propuestas progresivas con orientación liberal y democrática. Fin de las palabras de Casá. A continuación, inmediatamente, Moscoso se pregunta, ¿cuáles son tales propuestas? Y por otro lado, el historiador, palabras ahora del mismo Moscoso, cuando dice, por otro lado, el historiador Emilio Cordero Millel añade la afirmación de que Ciriaco Ramírez, y ahora cita palabras de Emilio Cordero Millel, diciendo que Ciriaco Ramírez dio inicio en el sur a un movimiento revolucionario a nombre del pueblo dominicano que sembró por primera vez en Santo Domingo el ideario nacionalista de independencia. Fin de las palabras de Emilio Cordero Millel, a la cual Moscoso se pregunta, ¿dónde están las propuestas independentistas de Ciriaco Ramírez? Les doy el beneficio de la duda, pero el problema crucial con estas perspectivas es que no se sustentan con pruebas documentales. Fin de las palabras de Moscoso. Igualmente, con lo cual abre un debate académico tanto con los historiadores mencionados como con los demás historiadores dominicanos que hayan asimilado como buenas las propuestas mencionadas anteriormente. Igualmente importante en esta sintética narración es el capítulo dedicado a la Junta de Bondillo, celebrada el 12 de diciembre de 1808 en las afueras de la ciudad para dejar constancia de la reintegración del territorio de Santo Domingo, España. Allí los hombres de armas que representaban las distintas regiones del país se reunieron para constituir formalmente un gobierno como representantes del pueblo dominico español que reconocía como soberana la Junta Central Suprema, ahora de Madrid, actuante en representación del monarca Fernando VII, entonces exilado en España, en Francia. Ante las intrigas, exiliado prisionero en Francia. Ante las intrigas de Toribio Monte y sus agentes, la totalidad de los hombres reunidos allí, en Bondillo, declararon que reconocían únicamente a Juan Sánchez Ramírez como el caudillo, y aquí son sus palabras de la Junta de Bondillo, como el caudillo y motor de la gloriosa empresa de librarse el pueblo de Santo Domingo del vergonzoso yugo del tirano Napoleón. Y en tal virtud lo nombraron gobernador político militar, intendente interino, comandante general del ejército y presidente de la Junta de Bondillo hasta la aprobación de la Junta Suprema de Madrid. Fin de la cita. Todavía entonces el gobernador Toribio Monte insistía en querer llevarse la gloria de la reconquista dominicana, afirmando en un documento que Juan Sánchez Ramírez había actuado por autorización suya. Y esto es una afirmación que Moscoso dice, palabras de Moscoso, no concuerda con los hechos. Sin fin de la cita. El profesor Moscoso concluye su libro con una relación cronológica muy de los combates contra los franceses durante los 8 meses en que la ciudad permaneció sitiada por Juan Sánchez Ramírez y por sus tropas criollas, que dicho sea de paso, para los que conocen la geografía de la capital,
fijaron un campamento en el sitio de Galá, en lo que hoy vienen siendo los terrenos del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, la urbanización Los Jardines y el Ministerio de Agricultura, frente a Teleantillas. Es muy útil esa cronología comentada que ha construido Moscoso a partir de las fuentes francesas y españolas, particularmente del diario de Gilbert Guillermin, de la relación de Monier de la Foz y del mismo diario de Juan Sánchez Ramírez. Al final de esta cronología, Moscoso agrega una relación comparativa de las bajas de ambos bandos, según las relataron sus fuentes, en particular Guillermin y Sánchez Ramírez, que tienen conteos distintos de sus respectivas bajas. Moscoso concluye su libro mencionando, entre otras cosas, el destino de Ciriaco Ramírez, de quien en una de sus páginas finales dice que este personaje, cito Moscoso, todavía estaba dando dolores de cabeza en mayo de 1809 y continuaba realizando acciones facciosas y saboteadoras, por lo que ya se consideraba su arresto. Fin de la cita. Descubiertas esas actividades sediciosas contra Sánchez Ramírez de parte de Ciriaco, que se había convertido en enemigo acérrimo de Sánchez Ramírez, el mismo Toribio Montes se dio cuenta de que ya Ciriaco se había convertido en un pasivo político y terminó recomendando su arresto y envío a Puerto Rico. Palabras de Moscoso a continuación, que dice: lo apresaron en su cafetal el 7 de junio de 1809, un mes antes de la rendición de los franceses, añado yo, y luego, dice Moscoso, fue trasladado a una cárcel del castillo de San Felipe del Morro, en Puerto Rico, a finales de ese mes. Para entonces, Toribio Montes se aprestaba a partir de la isla con destino a Ecuador, en donde la Junta Suprema lo había destinado para reprimir el movimiento independentista que fermentaba en aquella Capitanía General, y que es un capítulo muy interesante de la historia de la independencia de las colonias hispanoamericanas. Deseo concluir estas palabras felicitando al colega Francisco Moscoso por esta nueva obra suya y agradecerle en nombre de la Academia Dominicana de la Historia su generosidad al ofrecerla a nuestra institución para incorporarla a nuestra colección de estudios e investigaciones originales sobre la historia nacional dominicana. Muchas gracias. Gracias a ti, Fran Moya, por tu exposición tan detallada y tan clara, que sin lugar a duda va a motivar a que la gente ya a partir de mañana comience a buscar el libro de Moscoso. Ahora me toca presentar el padre de la criatura, que es el que ha motivado que celebremos este encuentro de académicos tan fructífero. Francisco Moscoso nació en Mayagüez, Puerto Rico, el 8 de febrero de 1949. Obtuvo su bachillerato en Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en 1971. Obtuvo su maestría en Historia con especialización en América Latina de State University of New York en Binghamton en 1974, y en ese mismo centro académico obtuvo en 1981 su doctorado en Sociología con especialización en Sociología Histórica de América Latina y el Caribe. Fue catedrático durante mucho tiempo en el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico y actualmente desde el 2019 está jubilado por esa universidad, lo cual le ha permitido, como muy bien decía el doctor Moya Pons, que desde el año pasado haya producido tan importantes obras y que este año seguirá aportando tanto a la historia de Puerto Rico y del Caribe.
es autor de cantidad de libros que cuando yo he leído antes de este evento el currículum de Moscoso, he quedado un tanto abrumado, pero hay que decir algunas de sus obras. Como ya muy bien dijo el doctor Moya Pons, en el año pasado, en el 2020, publicó la obra El Hato, latifundio ganadero y mercantilismo en Puerto Rico, siglos XVI al XVIII. Y también la obra titulada Fundación de San Juan en 1522. En el 2018 publicó El Gran Huracán, las deudas y la resistencia en Puerto Rico 1530. En el 2018, ese mismo año, también publicó Cacicazgos en el Caribe y continente americano. En el 2017, la obra Orígenes y cultura de la caña y azúcar desde Nueva Guinea a las islas del Atlántico. En el 2012, Pesas y medidas en las Antillas Españolas, esa obra en el 2013, y en el 2012, la sublevación de los vecinos de Puerto Rico, 1701-1712. En fin, tiene varias obras más, habiendo comenzado su gran producción en el año 1986. Es coautor con Lisette Cabrera Salcedo, su esposa, del texto Historia de Puerto Rico, publicado en el 2008. Es autor también de varios ensayos y ha publicado innumerables artículos de temas diversos, incluyendo una veintena sobre el grito de Lares en el periódico Claridad en San Juan de Puerto Rico, algunos de los cuales están recogidos en el libro Clases, Revolución y Libertad, estudios sobre el grito de Lares de 1868, obra publicada en el 2006. De manera pues que, como muy bien decía el doctor Moya Pons, para la Academia Dominicana de la Historia es de gran complacencia haber publicado esta obra del doctor Francisco Moscoso en su colección, y le cedo la palabra porque todos ustedes y los que están conectados con nosotros quieren oír al autor de la obra que hoy nos convoca. Con ustedes, el doctor Francisco Moscoso. Muchísimas gracias, licenciado Checheco José. Yo pensando para atrás, cuando tuve mi primera visita académica a Santo Domingo, pues me lleva al 1981 a uno de los muchos congresos que se hicieron sobre el Caribe precolombino, que fue en Santo Domingo. Así que son 40 años de relacionamiento, de amistad, de mucha alegría compartida a través de todo este tiempo. Y desde entonces conozco a José y conozco a Frank, a muchísimos otros queridos compañeros. En aquel contexto, quiero también consignar que conocí a Manuel García Arévalo, a quien todos conocen como Manolito, ¿verdad? Y él me recibió espontáneamente con el obsequio de un libro, Santo Domingo y los manuscritos de Juan Bautista Muñoz, con un autógrafo de él que siempre agradezco infinitamente. Y justamente Manolito, antes de estallar la pandemia, estuvo en Puerto Rico de visita para presentar, ¿verdad?, y buscar unas informaciones y fotografías de un libro sobre los taínos. Y fue él quien me planteó lo importante que sería identificar temas de nuestra historia y cultura compartida, ¿verdad?
como dijo el doctor Rodríguez Beruf, desde la antigüedad indígena en adelante, realmente. Y ahí pues los dos estuvimos muy de acuerdo que esto había que hacerlo, ¿verdad? Que estaba muy en la hora de hacerlo. Pero entonces estalló la pandemia del coronavirus. Hubo unos primeros intercambios entre el licenciado Checheco y el entonces presidente o director de la Academia Puertorriqueña de la Historia, doctor José Rigau, pero todo se interrumpió, por supuesto, con la pandemia. Bueno, yo, entre otras cosas, pues aproveché ese tiempo para rescatar notas y de lecturas que había hecho sobre este tema de la Guerra de la Reconquista, documentos, lo fui reuniendo y dije, bueno, este es un momento propicio, teniendo en mente el objetivo común de acercamiento, ¿verdad? Y estrechar los lazos y la hermandad entre nuestras academias, de desarrollar este tema. Así es que eso fue lo que comencé a hacer, ¿verdad? En aquellos meses después que se cerró todo y para mí se abrieron los documentos. Y felizmente pues pude organizar, ¿verdad? El tema con muchas fuentes primarias, algunas conocidas o no exploradas suficientemente, como observó Frank Moya, y otras inéditas, ¿verdad? Gracias al portal de archivos españoles que tiene muchísimas fuentes de toda Hispanoamérica digitalizadas, ¿verdad? Y uno entonces puede hacer esas investigaciones desde la comodidad y los cafecitos que uno se da en la casa investigando. Y eso fue lo que hice. Quiero consignar el gran honor que para mí representa, para nuestra academia y para Puerto Rico, que la Academia Dominicana de la Historia haya acogido esta obra, ¿verdad? Que espero una contribución más a la historiografía dominicana y caribeña en general. Porque el tema es uno de los inicios realmente, es otro aspecto, ¿verdad?, del trabajo, de los inicios de la expresión política de las nacionalidades latinoamericanas y de la dominicana en particular. Todos compartimos los 3 siglos precedentes de conquista y colonización española y al mismo tiempo se fueron gestando las nuevas nacionalidades, ¿verdad? Con toda la complejidad y todas las contradicciones, las crisis de identidad política, ¿verdad? Que también lo toco un poco en el libro, que si se definían como españoles o puertorriqueños o como dominicanos, ¿verdad? Lo mismo pasó en otras partes de Hispanoamérica y es natural que haya sido así. El proceso de colonial es uno impositivo, con todas sus complicaciones, y el de descolonización quizás lo es hasta más todavía, ¿no? Así que les agradezco infinitamente ese apoyo, ¿verdad? Y esa confianza que depositaron en mí para publicar este trabajo. Al doctor Rodríguez Beruf, muchísimas gracias por sus palabras. También subrayó, ¿verdad?, el panorama internacional, el contexto internacional, que yo creo que debe de también interconectarse, ¿verdad?, con todas nuestras investigaciones. A veces nos enfocamos, ¿verdad?, en las islas particularmente y realmente estamos interconectados siempre, ¿no? Y fue algo que intentamos hacer en el trabajo. Y a Frank Moya Pons, infinitamente agradecido, ¿verdad? Y que casi hizo una exposición tan detallada que está el libro ahí esbozado prácticamente. Así que yo no voy a entrar, ¿verdad?, en todos los temas. Pero sí quisiera comentar que entre los aspectos que a mí me llamaron mucho la atención y que traté de interpretarlo en su especificidad histórica,
es el asunto de la Junta de Bondillo, ¿verdad? Porque allí, a pesar de que la lucha era por restaurar a la parte española de vuelta a España, ¿verdad? Y a reconocer a Fernando VII como pues, el rey de todos, lo mismo estaba sucediendo en todas partes. Porque aquí estamos hablando de una encrucijada histórica muy particular, que es las primeras manifestaciones de la política en sus contradicciones. Y a pesar de que había pues esta expresión de vínculo con España, casi inevitable, a la misma vez estaban afirmando el control político dominicano, criollo, ¿no? Y eso fue lo que hicieron allí. Entonces tenemos una situación donde se da un proceso revolucionario que usualmente asociamos con las luchas por la independencia, pero aquí tenemos un proceso revolucionario autonomista. Yo creo que hay que verlo así también, ¿verdad? Porque eso fue un acto radical de arrebatarle el poder a el vestigio colonial francés en la isla y asumirlo los criollos dominicanos, ¿verdad? Y por eso me parece que es uno de esos temas que son hasta cruciales, ¿verdad? En el caso dominicano, sembró la zapata de lo que evolucionó unos pocos años después al primer intento de independencia, ¿verdad? Liderado por José Núñez de Cáceres en 1821. Que la Academia Dominicana está preparando, ¿verdad? Muchas celebraciones y hay circulado ya materiales para revisar todo este otro gran tema. Así que yo lo veo, ¿verdad? Como hay que ver la historia, ¿verdad? Como procesos que interconectan aquellos pasados, no en compartimientos específicos. Claro, cada momento tiene su especificidad histórica, pero acaba fluyendo, ¿verdad? En un proceso que viene desde muy antiguamente e incluso hasta el presente. Son muchos aspectos, ¿verdad?, a considerar en el recuento cronológico de las casi, creo que fueron 39 batallas o encuentros, escaramuzas militares que se dieron en el sitio de Santo Domingo. Encontramos también otra cosa que todos los estudiantes de la historia y los investigadores debemos estar atentos, que es las falsificaciones y las mentiras en algunas de las fuentes, ¿no? Uno podía detectar, por ejemplo, en la fuente de Guillermín, cómo estaba tergiversando la historia y falsificando hasta números, siempre presentando a los dominicanos, ¿verdad?, de una manera humillante para degradarlos y ensalzando a los franceses, ¿verdad?, todo lo que pudo. Ya en los últimos meses se veía que ya cuando estaban comiendo hasta ratas y gatos en Santo Domingo, pues se le cayó la película, ¿verdad? Y completado con el bloqueo naval de los últimos 2 meses, capitaneado por Ramón Power, pues los llevaron a la rendición final en junio. Pero tal era la hostilidad y, ¿verdad?, la soberbia, digamos, imperialista, que no quisieron rendirse a los dominicanos, ¿verdad?, a los criollos, mulatos, negros. Entonces se la ingeniaron para rendirse a los ingleses blancos, que también fueron un factor de apoyo, ciertamente, pero se cuidaron mucho los criollos dominicanos de asegurarse de que no fueran los ingleses los que entraran a tomar Santo Domingo, sino que vinieran en mayor número los que se fajaron, ¿verdad?, todos los días allí, los criollos dominicanos. Por eso decimos que al final el triunfo grande fue del pueblo dominicano, ¿verdad?, en sus inicios de expresión y manifestación de liberación nacional. Me resta pues agradecerles nuevamente infinitamente el apoyo y la publicación de este trabajo y espero que ayude a que continuemos entrelazando, ¿verdad?, en muchas más actividades
las academias dominicanas y puertorriqueñas de la historia. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco, por tus palabras. Quiero comunicarte que la Academia Dominicana de la Historia, cuando la comisión del programa editorial de la misma analizó tu obra, siempre reconoció el gran valor de la misma. Ya siempre habíamos admirado la calidad académica de tu trabajo como historiador y por eso publicamos tus obras, y en el futuro esperamos que cuando haya otra obra que sé que te quedan muchísimas todavía por escribir, sabes que tiene las puertas abiertas de nuestra academia. Yo quisiera ahora reciprocar la amabilidad de muchas personas que están conectadas a este evento y a través del chat pueden hacer cualquier comentario o cualquier pregunta. Sé que están conectados Manuel García Arévalo, Juan Daniel Balcácer, Esteban Prieto y otras personas. Casey, ¿hay alguna pregunta o algún comentario en el chat? Bien, tenemos un comentario. Hazlo. Magnífico, sí, magnífico panel. Mis congratulaciones tanto al doctor Moya Pons como al doctor Moscoso, autor de la obra que hoy se presenta, por sus orientadoras y estimulantes palabras. Sin dudas, estamos frente a un estudio original y novedoso en torno de la llamada Guerra de la Reconquista y sus principales exponentes. Saludos también para los presidentes de las academias dominicana y puertorriqueñas, respectivamente, por su participación en el panel. Saludos a todos. ¿Y quién hizo ese comentario? El señor Juan Daniel Balcácer. Juan Daniel Balcácer, nuestro vicepresidente y gran historiador dominicano. Sí. También veo que está ahí Virginia Flores. ¿Hay algo más, Casey? Sí, tenemos otro comentario de la señora Natalia González. Tomando en cuenta la presentación que ha hecho el doctor Frank Moya Pons, la obra de Moscoso será de necesaria lectura y análisis para todos los jóvenes historiadores. Cambiará radicalmente sus análisis sobre el periodo. Gracias al doctor Moya por esa presentación y al doctor Moscoso por ese aporte. Así es, Natalia, y de eso se trata, que estas obras aporten algo original, que fomenten el debate, las nuevas investigaciones, porque de esa manera es que avanza la historiografía. ¿Algún comentario más, Casey? Tenemos a la señora Silvia Álvarez. Felicidades a nuestro amigo y colega Francisco Moscoso por este nuevo libro y saludos a nuestros hermanos de la Academia Dominicana de la Historia. Silvia Álvarez Cuervelo, tesorera de la Academia Puertorriqueña de la Historia. Muchas gracias. En cuanto a la Academia Dominicana de la Historia. ¿Hay más comentarios, Casey? Deme un momentito. Acaba de escribir la señora Carmen Campos. Muchísimas gracias por esta actividad. Las presentaciones del doctor Rodríguez Berú y el doctor Moya Pons fueron excelentes. Muchas felicidades, Pancho. Ya. Bueno, solo me resta reiterar el agradecimiento de la Academia Dominicana de la Historia al doctor Francisco Moscoso por haber hecho posible que su obra tan valiosa como lo han expuesto el doctor Jorge Rodríguez Berú y el doctor Moya Pons y los comentarios, de que esa obra esté en el fondo de la academia. Agradecer al doctor Rodríguez Berú, presidente de la Academia Puertorriqueña de la Historia, reiterándole que esto no es más que un eslabón en los vínculos que ya tenemos de hermandad y cooperación entre ambas academias, la puertorriqueña y la dominicana. También agradecer las palabras tan esclarecedoras de nuestro académico de número, el doctor Fran Moya Pons, sobre
la obra del doctor Francisco Moscoso. Y a todos aquellos que han estado conectados en este evento, reiterarle nuestro agradecimiento y decirles que nos veremos pronto en otras actividades. Un saludo cordial. Muchas gracias. Y felicidades, Pancho. Gracias.